a todos por venir y muchísimas gracias también a Ana por estar aquí con nosotros y también a todo el equipo de Letras Corsarias por darnos esta oportunidad, sobre todo de poder hablar con Ana esta tarde y de conocer un poquito más tu última obra. Voy a leer una pequeña biografía de Ana, y digo pequeña porque es extensísima su biografía y he tenido que resumirla para que no me tengáis a mí aquí hablando mucho rato, y voy a leerla para no decir nada que sea incorrecto. Pero bueno, Ana es una ilustradora y autora de novela gráfica valenciana que estudiaste diseño industrial y bellas artes, sí. Ambas cosas un poco dispares pero a la vez relacionadas, y que sobre todo tu obra está muy reconocida por tener una temática muy social y también feminista, ¿no? Has desarrollado un estilo muy personal también, que mezcla diferentes técnicas, pero sobre todo del collage con dibujo y una estética también muy documental. Y gracias a tu novela gráfica de Estamos Todas Bien, del 2017, que hacía un claro homenaje a tus dos abuelas, fuiste la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Cómic en el año 2018, lo cual es un hito súper importante y enhorabuena porque eso abrió las puertas a otras tantas autoras también para este premio. Y también en 2022 publicaste otra obra, Todo bajo el sol, que trata sobre la transformación urbanística y turística que sufrió la costa española y todos los efectos que tuvo también a través de las historias de una misma familia. Y luego, además de todas tus obras, también colaboras en un montón de medios, proyectos sociales, o sea, un montón de cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por acompañarme. Gracias. Bueno, no te voy a hacer la pregunta cliché, nos lo vamos a saltar, pero sí que te voy a preguntar un poco cuál fue el chispazo que surgió para poder escribir un libro como es En Vela. Pues, bueno, primero de todo, gracias por acompañarme, gracias a Letras Corsarias por el espacio y por invitarme y nada, ya a vosotras y a vosotros por venir. El libro arranca en 2000... No, ahí me voy a perder con el número. Hace 2 años y medio. Yo justo había terminado, porque después de Todo bajo el sol, el siguiente proyecto que hice fue una exposición en el Museo de Arte Moderno de Valencia, de Neliguam. Y después de esa exposición yo quería volver al cómic. Entonces me dejé ahí como un tiempo de pensar de qué quería hablar. Y nada, y estuve pues unos meses como leyendo, como un poco viendo por dónde, ¿no? Uh-huh. Y ahí se me mezclaron varias cosas que ahora entiendo, como que a mi alrededor cada vez la gente estaba durmiendo peor. Es decir, me daba cuenta que las conversaciones de ese malestar social, de la ansiedad, de la preocupación por la vida, el trabajo, la vivienda, todo, se filtraba en el sueño, la precariedad, etcétera. Y que también el consumo de ansiolíticos a mi alrededor como que se estaba expandiendo también mucho, o quizás estaba empezando a dejar de ser un tabú, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, estaba un poco eso. Y luego, por otro lado, buscando esta inspiración, releyendo un prólogo de un libro que se llama El año que tampoco hicimos la revolución, del colectivo Todo Hacen. Era un libro que bueno, ya me había leído, que hablaba de cómo en 2005 las empresas, ¿no?, estaban aumentando beneficios mientras la sociedad española se empobrecía, pero todo esto lo contaba de una manera muy fragmentaria, como con noticias económicas, relatos y tal. Y en ese prólogo hablaba de esa manera de contar y también citaba a otro libro que se llamaba Manhattan Transfer, que también hablaba de la época de los años 20 a través de una historia coral. Bueno, entonces se me ocurrió como que crucé un poco ese formato de hablar, de hacer una cierta radiografía social de cómo estamos, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso crucé la noche, ¿no? Como, bueno, voy a hacer como a través de una historia coral un poco de radiografía de cómo estamos, pero a través de la noche y del insomnio.
Y eso fue ahí como esa idea, ese momento de la bombilla que se enciende. Sí, es que precisamente como bien comentas, el insomnio en este caso sirve como un vehículo, pero para hablar de otros temas muchísimo más profundos como son la salud mental, el consumo de ansiolíticos, la precariedad, la exigencia y la autoexigencia también laboral que tenemos las personas, la precariedad, las desigualdades sociales. Entonces, bueno, es verdad que ya lo has explicado un poquito, pero te quería preguntar cómo había sido este proceso de documentación, porque creo recordar que lanzaste una pregunta, sí, ¿no? Una especie de sondeo de qué es lo que te quita el sueño. Sí, la cuestión es que una vez que tuve la idea, empecé a leer, pero me di cuenta que las lecturas eran muy abstractas, ¿no? Pues yo qué sé, eran lecturas sobre sociología, filosofía. Sí, era como, vale, yo sé cómo estoy yo mal o cómo está mi círculo más cercano, pero si quiero hacer una historia coral tengo que salir de mi mundo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me hice un cartel que era como, que ponía ¿qué es lo que te quita el sueño? Y lo lancé a través de gente conocida, no lo puse en redes sociales tampoco porque era demasiado amplio, no sabía si eso iba a ser demasiado. Y ahí pues accedí a entrevistas, tanto de gente que conocía, que tenía insomnio, como de gente que no conocía, que se lo habían pasado. También entrevisté a algún médico, psicóloga, que decía, gente más profesional. Luego tuve la suerte de llamar vivo en Sevilla, llamé a la unidad del sueño del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y justo me atendió un señor que era súper fan de los cómics, que era el administrativo. Sí, fue como una señal de puesto que hacer este tema. Hay que hacerlo total. Y entonces me abrió las puertas, estuve un día con una doctora ahí en su consulta, que también mientras veía pacientes. Entonces, bueno, con todo esto pues intenté, dentro de lo que estaba en mi mano, abarcar diferentes edades, clases sociales, género, procedencias. Es decir, no soy socióloga, no fue como el trabajo que hice previo para la exposición en el IBAM. Estuve trabajando con una antropóloga, Alba, hicimos un trabajo sobre trabajadoras del hogar y cuidados, y ahí eso fue es decir, realmente venía muy empapada de ese proceso de investigación. Hicimos un montón de entrevistas, iba con ella y eso era muy sistemático. Yo no hice la misma labor tan sistemática, pero sí que intenté, pues eso, salirme, que no fuera todo el mundo parecido a mí, básicamente. Y entonces fue cuando ya retomé las lecturas, y las lecturas de repente ahí ya sí que empezaron como a calar, ¿no? A tener un sentido. Entonces fue esa mezcla de esas lecturas, pues que podrían ser como Remedios Zafra, por ejemplo, o lecturas de Omar Fisher, o cosas más del sueño, pero bueno, muy desde esta reflexión sobre esta cultura en la que vivimos, ¿no? De no saber parar, de la angustia vital y tal, con lo que ya había escuchado, con esas historias encarnadas, lo que me permitió pues ir creando unos personajes y una historia, ¿no? De hecho, sin hacer spoiler, evidentemente, que no hay cosa que más cuela en esta vida que hacer un spoiler. La historia sucede durante una semana de noviembre a través de 8 personajes, porque yo cuento también a Ana, aunque salga bonito, pero para mí Ana es otro personaje súper importante, que están conectados como de diversas formas, ¿no? De esa historia coral que estabas comentando al principio, todos al final acaban conectados de alguna manera. Y sobre todo hay una especie de conexión entre ellos, que es el hecho de que ¿por qué sentimos vergüenza a la hora de mostrarnos vulnerables o decir que estamos mal? ¿No? ¿Por qué sentimos esa vergüenza por pedir ayuda o compartir que estás mal realmente? Sí, bueno, eso era un reflejo de lo que me había encontrado, ¿no? Es decir, es verdad, como he dicho antes, que este tema tiene mucho que ver con el tema de salud mental, ¿no? Es decir, está muy relacionado. Y pues tiene mucho que ver, sucede lo mismo, ¿no? Como que muchas veces la gente le cuesta nombrar pues algo que también esta cosa tan individualista, ¿no? Que se nos ha metido en la cabeza de que a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros,
o que, no sé, como ciertos pensamientos o ciertos Tendemos a bucles. minimizar Claro. problemas que tenemos. Y luego tú hablas con la gente y son los mismos recorridos para muchísima gente, o miedos que te crees que son tuyos pues, por tu historia de vida y de repente se comparten con un montón de gente. Entonces, eso pues fue muy potente de encontrármelo en las entrevistas, que la gente se abrió muchísimo a contarme su vida, pero cosas también muy fuertes. Es verdad que yo lo que hice con esto es que yo no creé ningún personaje que fuera nadie en concreto. Es decir, hice esas entrevistas y luego me inventé a otros personajes. Hay una escena que sí que está basada en algo que me cuentan y una carta, pero las dos cosas fueron como cedidas, ¿no? Como tuve permiso. Pero de algún modo todo es ficción en ese sentido. Son como, incluso hay personajes que tienen más que ver con las lecturas que con las entrevistas. Porque, por ejemplo, hay un personaje de un rider de 18 años. Yo no conseguí entrevistar a un chico de 18 años rider, pero a través de las lecturas dije, es que tiene que haber un rider porque me permite hablar del mundo de la noche, de este trabajo que no tiene horarios, de las redes sociales, que decir, como, bueno, es un personaje que vemos todo el tiempo por la calle, ¿no? Como me apetecía meterme un poco en esa cabeza. Y lo que hice, por ejemplo, en este caso fue documentarme haciéndome una cuenta de TikTok y viéndolas y viendo lo que pasaba por ahí. Es decir, como que así un poco otra gente sí que tiene más que ver con lo que me contaron. Es una mezcla. De hecho, aprovechando ahora que estamos hablando de este personaje del Rider, que es Carlos, que es Sí. este chico, eso me lleva a la otra pregunta, que es algo que tratas en el cómic, aunque a lo mejor puede pasar en algún momento más desapercibido, pero que considero que es extremadamente importante, que es la invasión de los mensajes que tenemos a través de las redes sociales hoy en día, Instagram, TikTok, con todos estos pseudo-influencers de la proactividad que aparece, Sí, aparece sí, Yados y todo este género de personajes, ¿no?, que tenemos, los criptobros, en fin, todo este mundillo, ¿no?, y esos obsesionados con la productividad. Creo que, o sea, en realidad no estoy formulando una pregunta, estoy como haciendo una afirmación, ¿no?, de lo que sale, pero creo que queda muy bien representado a través precisamente de ese personaje cómo la gente joven y lo que no es gente joven a día de hoy estamos bombardeados por ese tipo de mensajes y que además solemos ver justo antes de irnos a dormir, porque muchas veces pecamos de estar con el teléfono. Sí, como yo lo que intenté es como ver, según quién era quién, cómo le llegaban los mensajes, me refiero, porque no a todos, es decir, a lo mejor pues para un chaval de 18 años le llegan de esta manera, de una manera muy directa, muy abrupta, que a nosotros nos podrían parecer como muy obvio, como muy fácil de criticar, pero a otras personas les llega desde otro lugar que parece que es más civilino, ¿no? Como que, Exacto. que no, pero al final todos estamos en esta misma historia de la autosuperación, de pensar que los problemas, ¿no?, que tú los puedes solucionar, como no hacer análisis tan estructurales, ¿no?, de ese malestar. Pero claro, este personaje es como el más fuerte pues, por la edad que tiene. Y luego lo que yo hice fue eso, crearme una cuenta de TikTok sin poner un poco mi perfil para que me llegara, a ver qué me llegaba y no está forzado. Es decir, lo que pongo ahí es un poco lo que llega, pues lo que tú has dicho, mucho mensaje también de antifeminismo. Sí, muchas cosas de desocupa. He creado una cosa muy fuerte. Yo me quedé loca. Y luego muchos, que eso se filtra, por ejemplo, a mí en Instagram se me filtra también, esto de los 10 consejos para ser más productivo. Claro, en este caso puede ser para el éxito, pero en un caso que nos llegue a nosotras para cualquier cosa. Pero la cosa es como, venga, te doy 10 consejos rápidos de cómo solucionar tu vida. Pero que eso es peor para ti, es peor LinkedIn que Instagram. Exacto. Entonces, bueno, sí que es verdad que hice como un poco ir metiéndome en cada personaje. No a todo el mundo vemos lo mismo. Hay gente que ve la tele y le llega lo mismo. O vemos los anuncios de la calle, ¿no? Como hay diferentes maneras de que te bombardeen los mensajes. Sí. Eso es. ¿Hay algún personaje cuya historia te removiera más o te costase un poquito más contar de todos los personajes que salen?
Sí, aunque es ficción, el que más me costó, quizás porque... Bueno, el del Rider me costó mucho porque era para mí un personaje complejo, es una persona racializada, ¿no? Como tiene todo ese bombardeo de mensajes, pero a la vez sufre como una agresión racista, ¿no? Por así decir. Bueno, como que ese me costó, pero sobre todo el del personaje de José, que es que vive en un albergue para personas sin hogar. Porque, bueno, elegí meter a un personaje que estuviera... Bueno, y retratar ese mundo de un albergue de personas sin hogar, porque en Sevilla tengo una amiga que trabaja con ese perfil de gente que vive en la calle, y además ese albergue está cerca de mi casa, entonces alrededor de mi casa y en mi barrio, bueno, y en Sevilla en general hay mucha gente que duerme en la calle o que pide dinero, que hay mucha pobreza, vamos. Y entonces ella me contó que, pues un poco que la mayoría de gente que duerme en la calle, claro, va muy empastillada, porque si no, ¿cómo te vas a dormir? Que tu sistema de alerta, bueno, te tienes que anestesiar o con alcohol tópico, pero también mucha pastilla, ¿no? Entonces, como luego cuando entran en este albergue, están muy medicados. Entonces dije, tengo que meter a un personaje de estos. Hice entrevista aquí no con personas sin hogar, pero sí con una psicóloga y una trabajadora social que trabajan con ellos. Pero claro, era como, ¡guau! Es que tengo que inventarme conversaciones y una historia de un mundo muy, muy lejano a mí, ¿no? Eso fue lo... Y pese a todo, yo creo que queda extremadamente bien reflejado en el cómic. Lo intenté hacer por eso, porque es verdad que ellas me contaron anécdotas, me contaron cosas, pero claro, es verdad que son gente que muy, muy lejos de mi vida, ¿no? Evidentemente. A raíz de esto, quería preguntarle también un poco, porque aparece como la excusa del insomnio, ¿no? Que al final es como una especie de mal de nuestro tiempo o de enfermedad social, por llamarlo de alguna manera, ahora mismo. Y la pregunta de rigor es, ¿se considera ahora mismo dormir un lujo? Pues hay una parte que sí, ¿no? Que es decir, a ver, es verdad que analizando este tema del sueño, es decir, hay muchos puntos de vista de donde abarcar el tema del insomnio. Hay una parte muy médica, hay gente que por cuestiones médicas duerme mal. Y hay gente que puede tener los problemas más grandes del mundo y dormir bien. Es decir, esas dos cosas suceden. Sí. Pero a mí lo que me interesaba entender era por qué cada vez dormimos peor, que es diferente, ¿no? Es decir, siempre ha habido gente que duerme mal y siempre habrá gente que duerma bien, pero ¿por qué cada vez dormimos peor? Esa era la pregunta que yo me lancé. Y ante esa pregunta, pues yo creo que sí que cada vez se está convirtiendo más en un lujo por muchas razones. Una puede ser por los horarios laborales. Uh-huh. Otra puede ser por quien no vive con una precariedad o como por esta sensación de que no te puedes relajar, que si no es por el trabajo es por la vivienda, que si no, ¿no? Como que... Sí, que siempre hay algún motivo, la estabilidad real es muy complicada, incluso, de hecho aparece reflejado en el cómic, hasta en las clases sociales más altas, también evidentemente ese problema queda totalmente reflejado en el personaje, por ejemplo, el de la abogada. En el de la abogada. Claro, ahí por ejemplo en este personaje, que esto es otro tema que ha salido, es el tema de género, es decir, la sobrecarga mental. La sobrecarga mental, claro, que está ahí. ¿Quién puede...? Y luego hay muchas cosas que esto también investigando sobre el sueño, ¿no? Como todos los tips de la higiene del sueño, ¿no? Hay como ahora muchos consejos de todo lo que tienes que hacer para dormir bien. Pues no todo el mundo se puede permitir cumplir todo eso. Ahí también están las desigualdades, ¿no? O quién puede pues, vivir en una casa que esté bien aislada, o que si tienes una pareja o alguien que ronca tengas otro espacio para ir. Es decir, son un montón de cosas que evidentemente van filtrándose en el sueño, ¿no? Entonces,
a rasgos generales diría que sí, que está un poco yendo hacia ahí el asunto. Sí. Desgraciadamente sí. De hecho, te quería preguntar por un recurso que utilizas en el cómic, que es antes de que comience cada día de la semana, hay un par de páginas que dedicas a un recurso que me gustaría que, que no es un spoiler, pero para que nos pudieses contar un poquito, que es sobre un poco cómo ha ido durmiendo la humanidad a lo largo de la historia. Sí, esto fue pues a raíz de las lecturas, pues encontré cosas muy interesantes. Y como yo ya en otros cómics, ¿no? Esta cosa de separar por capítulos y que pase algo ahí, como esa solución me ha gustado. En este caso, pues lo hice sobre la historia del sueño, ¿no? Entonces, pues la primera imagen es un grupo de gente durmiendo en una cueva en la prehistoria. Luego pues, hay otra imagen del Imperio Romano, de la Edad Media, de la Revolución Industrial, vamos, pues cosas que me parecía interesante poner porque hacen incidencia en que como dormimos es producto del sistema en el que estamos, ¿no? Es decir, que esto de dormir en habitaciones individuales es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. Es decir, hay muchas cosas que damos como por naturales que son muy recientes. Y una de las cosas que más me voló la cabeza, y de hecho hace nada salió un artículo en El País también sobre esto, que era que antes de la Revolución Industrial se dormía en dos tiempos. Teníamos un sueño bifásico, por así decir. Entonces había un primer sueño, luego la gente se levantaba como una hora o así, entonces pues hacían tareas del hogar, o se ponían a charlar, o rezaban, o tenían sexo, o bueno, cada cual, o ponían un poco de leña al fuego, no sé, como alguna cosa, un break, y luego volvían a dormir. Y esto cambió con la Revolución Industrial y la luz eléctrica, ¿no? Con los turnos de 8 horas, para que no parara la fábrica, con esta posibilidad, ¿no? Que antes no existía. Entonces, me pareció brutal eso. Es que me parece, lo quería destacar un poco por eso, para ver si contabas justo eso, porque dentro de mi ignorancia absoluta, gracias a esto, hay una escena donde aparecen como esos dos tiempos y demás, y dije, uy, ¿y esto por qué es? Entonces lo investigué y justo lo que comentaba Ana era que yo no tenía ni idea de que antes había como dos tiempos para dormir y una especie de productividad ahí en el medio también, de alguna manera, entre un tiempo y el otro del descanso. Te quería ahora preguntar un poco ¿qué te ha resultado más difícil transmitir? ¿Una verdad colectiva, por así llamarlo, o una personal, como son por ejemplo tus dos obras anteriores de Todo bajo el sol, a lo mejor no, pero por ejemplo la de Estamos todas bien? Pues yo creo que es que conforme pasa el tiempo se me olvida lo que me ha costado en la anterior, pero... bueno, lo entiendo. Pero yo diría que esta es la que más me ha costado, porque era la que me salía más de mí. Es decir, de algún modo, pues mis abuelas las conozco, yo un montón. Es decir, podía tener inseguridades y estaba recién, era mi primer trabajo y todo era inseguridad. Es verdad que yo a mis abuelas las conocía muchísimo. Luego Todo bajo el sol no es mi familia, es ficción, pero es mi territorio, es decir, es un mundo que conozco. Mucho más conocido. Mucho más que conocido. Y aquí me he ido a lo desconocido completamente. Entonces, claro, y a lo desconocido no desde fuera, que hago el ejercicio también de meterme a veces en la cabeza de esa persona y cómo van los pensamientos dando vueltas y cómo vas de una cosa. Entonces, es decir, era como meterme mucho dentro de cada personaje, ¿no? Y entiendo que la complejidad también de lo que has comentado antes de además no ser una persona en concreto de todas las historias que habías recabado, sino que era una mezcla de muchas. Por lo tanto, es todavía un punto añadido, incluso más de dificultad, pues porque ya no es como comentaba no son tus abuelas que las conoces de toda la vida, ni mi amiga, ni tu amiga, ni nadie conocido, o ni siquiera tú personalmente, sino que ya es una mezcla y además un tema como es este que es un poco muy delicado o que se abarcan, porque de hecho es el insomnio es el hilo conductor, pero lo que hemos comentado al principio, se abarcan
muchísimos, pero muchísimos temas que además están absolutamente todos de actualidad. Claro, por eso para mí a nivel narrativo ha sido el más difícil, sin duda. Y gráfico también lo diría. Eso es lo siguiente que quería preguntar y era, Sí. a nivel gráfico, ¿cómo ha sido el reto de hacer este cómic? Pues otro reto, porque claro, parte de elegir este tema, o cuando me decidí ya cuando se me ocurrió esto de la noche, de hablar del insomnio, me di cuenta que me apetecía mucho porque le veía muchas posibilidades gráficas, porque, pues bueno, el cómic te permite, ¿no? Como irte al mundo de los sueños, meterte en la cabeza de la gente, salirte, que te permite hacer un montón de piruetas narrativas y gráficas, pero a la vez era salir de mi lugar de confort, cosa que también me apetecía, porque con el trabajo del Iván, de la exposición, pues había estado otra vez con temas de memoria histórica, de feminismo, entonces era como, de algún modo ese lenguaje ya me lo tenía un poco sabido, ¿no? Como necesitaba salir de ahí. Pero claro, me enfrenté a lo desconocido, que siempre da mucho susto. La verdad es que en este te lo has puesto muy complicado. Me lo he puesto muy O sea, ha complicado. salido maravilloso porque ha salido Muy genial. complicado. La verdad, pero es cierto que tanto a nivel narrativo como a nivel gráfico, es verdad que es totalmente... Sí, tu pero estilo es súper reconocible, pero es otra evidentemente, cosa, pero es otra sí. cosa. Sí, La paleta de sí. color, la técnica, y cómo están representados los sueños con carboncillo, Todo. el mundo del collage, que yo creo que es una de las cosas que más se puede distinguir. Pero sí que es cierto que es verdad que He sufrido. Entonces, claro. pero ha merecido la pena. No, ahora yo Personalmente, lo veo impreso y bien, pero... pero el profesor no. Sí, y fue pues eso, mucho ensayo y error. Igual que los otros, de algún modo la gráfica me salió más intuitivamente. Aquí, me acuerdo al principio hice unas páginas, bueno, unas páginas que la hice como 4 veces porque es que no encontraba el lenguaje, no encontraba tampoco ni siquiera los materiales. Hasta que ya encontré una con un lápiz acuarelable negro que le ponía ahí un poco de agua y entonces se difuminaba. ¿Es completamente, o sea, has mezclado tradicional y digital o es todo? Es todo el dibujo a mano, que decir, yo dibujo, me gusta mucho trabajar en analógico, entonces el dibujo es analógico, es decir, la base, y lo que está, el color es digital. Es decir, porque ya ahí, todo bajo el sol, sí que hice el color también analógico, pero este era ya, digo, porque yo ya sabía desde el principio que como era una historia coral, cada personaje o cada historia iba a tener que tener una paleta diferente. Y decía, si ahora tengo que decidir 8 paletas diferentes antes de empezar a dibujar, yo ya me pego un tiro. Sí, vale. Entonces dije, me voy a concentrar en el dibujo. Y luego ya pondremos el color. Perfecto. Entonces sí, un reto, vamos. Totalmente, pero lo dicho, ha quedado, vamos. Creo que además también a través de esas técnicas y de esos colores, creo que también permite al lector, o por lo menos a mí personalmente me ha pasado, sumergirte mucho más todavía en la historia, en los sueños, en las angustias que tienen los personajes, porque efectivamente cada personaje tiene su paleta, tiene su atmósfera, por así decirlo, luego cuando coinciden. ¿Has tenido alguna... dentro de todo este proceso que ha sido un poco con alguna dificultad, pero ¿tenías algún referente a nivel gráfico o artístico para transmitir todo este mundo onírico y de la angustia de los personajes, o simplemente era experimentación? No, a ver, yo juego mucho, tengo mi carpeta de referentes que es gigante, es decir, no es una persona, es un montón, es un montón. Pues en este caso, que podría decir muchos nombres porque Perdón, puede estar... esto, pero... No, pero puede estar desde Jiffy o puede estar Anke Feutzenberger, que es una alemana, Sí. o es que también mucho del mundo de la... Estos dos podrían estar muy presentes. Del mundo de la foto, yo trabajo mucho con referentes de fotografía. Por ejemplo, hay sobre todo el rider, esa escena que se mueve por la ciudad, Meritxell Aikar, que es una fotógrafa que estudió conmigo y que tiene un fotolibro que se llama Devil Evil, que es de Delivery o como era, bueno, un juego que no sé si lo estoy diciendo bien, que es
que ella trabajó de repartidora con una furgoneta y hace un fotolibro sobre eso. Claro, hay mucha documentación dando vueltas por ahí detrás, pero es mucha gente. No habría, por lo que te digo, no habría una persona, no te puedo decir como otros que sí que había una o dos que estaban muy marcados, como un todo bajo el sol. En este caso era cosa que veía, sí, como eran colas, era como cosa que veía inspiradora yo en mi carpetita de referentes, porque había muchas soluciones gráficas que tomar, entonces pues cuanto más viera y cuanto más... Tuve la suerte de ir a Angoulême en mitad, que es el festival de cómic de francés, que nos va a hacer este año. No, este año precisamente no. No. Y bueno, siempre ahí es una fantasía de todo. Entonces pues tuve suerte de ir a Angoulême cuando todavía tenía margen de tomar decisiones. Entonces pues bueno, todo lo que sea inspiración para adelante, sí. ¿Y ha habido algo, desde que ha salido en Vela, ha habido alguna reacción del público que te haya sorprendido? Esto es un poco ya más de curiosidad, por si ha habido alguna... ¿Has notado algún tipo de reacción o te han hecho algún tipo de comentario? Diría que lo que más, que bueno, tampoco es como que me voy a súper sorprender, pero que es verdad que hay gente que me ha dicho que la ha puesto muy triste. Sí, es verdad que comedia no es. Pero que gente, en plan que como afectado, ¿sabes? Como, digo, no sé, supongo que dependerá de cómo estés tú o si te rebota alguna historia o algo así. Yo entiendo que en las circunstancias personales de cada persona, evidentemente, como nos puede pasar a todo el mundo, en qué momento de tu vida estés, si leas ciertas obras o este cómico y demás, es verdad que te pueden afectar de una manera... pues más personal, o a lo mejor que te identifiques, porque al final es cierto que lo has hecho de tal forma y manera que es muy fácil identificarse en muchos puntos con muchos de los personajes. A lo mejor no te identificas con la historia completa, pero sí te puedes identificar con ellos en algún momento de tu vida, o un familiar, o un amigo. Entonces es muy fácil porque tristemente es algo que nos afecta a todos de alguna u otra forma. Si no es personalmente, es a nivel de nuestro alrededor. Entonces yo entiendo que si a alguien... Bueno, es lo que te comentaba al principio, le comentaba a Ana, que de hecho yo los leí en una noche que yo estaba totalmente desvelada, pues porque a veces sucede, ¿no? Que un día duermes bien y al día siguiente pues te viene la vida de golpe y ya no duermes. Porque dices, no puedo dormir. Y así sucedió, me pareció muy propio esa noche. No es la primera que me lo dice, ¿eh? Ya me imagino, pero dije, bueno, pues yo creo que es un buen momento ahora para hacerlo, porque además se lee solo, o sea, quiero decir, o sea, es súper fácil de leer, pues porque te engancha y estás ahí leyéndolo y sí, te identificas mucho con las historias, o al menos yo, personalmente. Pues eso, más, pero vamos, en general, como muy, así que haya dicho, hostia, a ver, sabía que no era alegre, pero claro, que depende, tú no sabes, claro, no, yo creo que está tratado con una elegancia y que está tratado de una forma que tampoco... Sí, no es un harakiri tampoco. Sí, no es algo que para decir, Dios mío, ahora mismo no quiero ya seguir leyendo ni me voy. No es eso, pero sí que es cierto que entiendo que depende, pues que le puede tocar más. Sí, que te puede tocar, sí. Obviamente. Bueno, y así para ir un poco cerrando, yo no sé si te puedo preguntar si hay algo en el horizonte que ya estés por ahí tramando para hacer y tal, o que lo puedas contar. Esto es totalmente... Tengo poca cosa, que decir, bueno, poca cosa pues porque ya bastante. Sí, porque en 3 meses voy a tener una criatura, así que no voy a tener. También puede ser eso, ¿eh? Entonces estoy cerrando, estoy cerrando una residencia artística que hice en verano en Santiago de Compostela, y es sobre, es decir, el formato es como una especie de fanzine que habla sobre la historia de un barrio de allí, es decir, un tema mucho más para mí fácil, en el sentido de que es un barrio construido en los años 70, un poco barrio de la transición, donde pegó muy fuerte la heroína. Es verdad que
tampoco tema alegre, Hay- tampoco pero tema hay- alegre. pero hay material. Hay material, pero tampoco es alegre. Pero bueno, un barrio que también tuvo mucha lucha por salir del estigma y de esa situación. Y nada, eso, y es que sí, y ya lo que pase ya lo decidiré más adelante. Más que suficiente, más que suficiente. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta. Yo estoy encantado, lo he leído y me parece increíble. Confiero en cuanto que sea fácil, porque tienes que, si quieres lo puedes leer muy seguido, pero si vas analizando cada cosa, el dibujo, el cómo utilizar los sueños de una manera diferente a los personajes. Me encanta también el homenaje que haces al Beato de Liébana. Y el tema me parece muy curioso, la primera doble página con la última. En la primera hay 10 personas, en la segunda hay 9, uno parece que mira hacia allá y en el otro no hay nadie que quiera mirar hacia la luz. Entonces no sé. Y la importancia que le das a los ojos, porque hay páginas que dedicas enteras a ojos. Como no quiero descifrar el Sí, final, por eso. ha sido muy elegante He hecho diciéndolo. trampa porque he dicho que es fácil, pero me lo he leído 3 veces. O sea, quiero decir, o sea, una entera del enganche, la segunda de analizar todo el dibujo, evidentemente, pero sí. El final, de algún modo, esto me gusta mucho porque cada persona también hace una interpretación que yo tampoco esto pasa con la imagen, que tú lanzas algo y luego a veces son mejores las interpretaciones que te hacen que tu intención inicial. Sí que vi, sí, para cuando quien no lo haya visto llegue a ese momento, sí que vi que tenía mucho potencial cerrar así, es decir, como me gustó mucho la imagen también por lo abierto, es decir, porque tenía ahí una posibilidad de lecturas, es decir, que yo tengo una, pero también permitía al lector o lectora interpretar ese horizonte, ¿no? Entonces, me gusta esto que dices. Y luego el tema de los ojos, supongo que es como, creo que es como el elemento del rostro que más me gusta dibujar y que para mí más caracteriza, me ayuda a caracterizar a la persona. Bueno, es verdad que hay muchos ojos, de hecho casi al final hay una página solo de ojos, ¿no? Hay muchos momentos de ojos y creo que en este cómic pues tiene mucho sentido porque el insomnio está muy relacionado con la vista, ¿no? No solo ya, bueno, porque si estás despierto muchas veces abrimos los ojos y por el tema de las ojeras, ¿no? Como que es verdad que tenían que estar muy, muy presentes. Sí, es un elemento que está jugando todo el rato, ¿no? Como un juego narrativo, sí. Pues que es difícil hablar sin hacer spoilers, Sí, la verdad, sí. es muy complicado, me estoy dando cuenta. Yo también por eso con las preguntas es como, por no entrar mucho en detalles, porque si no es verdad que es que al final no acabas contando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, pues... ¿Sí? Un comentario sobre Sí. que nos puedes contar un poco el uso de colores y la elección de colores, por qué ese rojo de vez en cuando relativamente intenso. Y luego hay otra cosa, bueno, relacionada con eso, ya la composición, me imagino. Ajá. Los planos, la sucesión de planos, a veces con mucho contraste, no solo en velas, sino en otras también. El contraste de planos, un primer plano con planos lejanos. Uh-huh. Vale. Respecto al color, cada personaje es una paleta. Es decir, es verdad que estamos todos... una cosa que no he dicho es que todo el cómic tiene una capa grisácea que puse en Photoshop, como una textura así de carboncillo, grisácea azulada, que decidí para llevármelo todo más todavía al mundo de la noche y al azul, y donde solo aparece el blanco cuando es luz eléctrica o pantallas. Entonces, eso también ayuda a generar una atmósfera. Pero es verdad que el rojo está en un personaje, pero en otro está el amarillo, y en otro el verde. Tuve que hacer 7 paletas. ¿7? Sí. 7 paletas diferentes que
eso fue otro ejercicio. Porque sí que ahí fue un aprendizaje, la verdad, de inventarme esas paletas, que habiendo tanto color, pero a la vez... Porque al principio iba a ser como un color por personaje, ¿no? Como un bitono, pero dije, no. Entonces ahí, pues, por ejemplo, en este viaje de Angoulême que hice, bueno, mirando mucho, ¿no? Viendo, uy, me encanta este cómic y esta paleta, y así fui encontrando paletas para todos, ¿no? Porque tenía que ser algo que también nos llevara un poco a... Primero al personaje, ¿no? Y a personajes que a mí me llevan a un color y no a otro, pero también ese mundo de la noche, que siempre es un poco más frío, ¿no? Y luego el tema de los planos, supongo que es ya una manera de contar mía que me gusta mucho, que es irme mucho al plano detalle, ¿no? Como poner la cámara muy cerca y luego alejarme mucho, como hacer justamente esos dos contrastes, ¿no? Como la panorámica, ¿no? La ciudad, todos los cartelitos, todas las cositas, pero luego irme muy a un foco, ¿no? Supongo que eso también viene un poco de mi gusto por la fotografía. Más documental. Sí, más documental, sí, o la fotografía contemporánea, que trabaja también mucho, ¿no? Como retratar algo, ¿no? Pues desde otro lugar, ¿no? Quizás más íntimo, o desde un gesto, desde un objeto, pues es como ya mi manera lo he hecho un poco propio. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias a ti, Ana, por estar aquí con nosotros. Y nada, ya comienza la parte favorita de las firmas. Ahora mismo, así que... Que no, porque te la has trabajado, yo te diré. Sí, ya lo creo. No, pero las hecho es difícil, es difícil. Bueno, contar Pero antes que ya te la he leído.